Pues bienvenidos a todas y a todos a este primer webinar de 2024, justo a las puertas una semana antes de Fitur, sobre el reto que nos lleva, en el que llevamos trabajando todo este año, ¿no? Que es cómo el turismo puede contribuir a la revitalización territorial, es decir, cómo el turismo puede ejercer de vehículo para frenar la despoblación, un tema que, como ya sabemos, es trascendental aquí en España, pero también se sufre en otros rincones del planeta. Mi nombre es Sandra Campos y junto a mis compañeros Paco Rodríguez, responsable de turismo de Idea for Change, y Elsa Boloch, responsable de comunicación de Fiturnet, estamos muy felices de promover este espacio con expertos y expertas y profesionales del sector como los que hoy nos acompañan para profundizar en este ámbito y saber un poco más, ¿no? Este webinar nace en el marco del Observatorio de FiturNext, que es el Observatorio de Fitur para el Turismo Sostenible, un observatorio de buenas prácticas que apuesta por aquellas prácticas que tienen un impacto positivo demostrable, ¿no? Como forma de crecimiento exponencial en el turismo. Cada edición lanzamos un reto y, como bien explicará después Elsa en mayor profundidad, se analizan cientos de prácticas replicables en todo el mundo, sin importar su tamaño o su localización, y de entre ellas se seleccionan a 3 ganadoras y a 9 finalistas con ayuda de nuestro consejo asesor, que está compuesto fundamentalmente por mujeres del ámbito académico e investigador. Todo ello se presenta en un programa en Fitur, donde contamos con la presencia de estas iniciativas, diversos expertos de la materia y del turismo, y además va acompañado de un informe con toda la investigación que se ha realizado durante todo este último año y con toda la información de las iniciativas seleccionadas, tanto las finalistas como las ganadoras. En este sentido, pues nos animamos a descargar los diferentes informes de estos últimos años y en especial el del año anterior, el año pasado, sobre cómo el turismo puede contribuir a regenerar el medio natural, ya que consideramos que tenemos un solo planeta, ¿no? Hay que cuidarlo y es importante que el turismo puede ser un gran vehículo para ello. Agradecer a Fitur todo el soporte y la ayuda que nos brinda desde hace ya varios años, esta será la 5ª edición, y a todos los colaboradores, el consejo asesor y todas las iniciativas buenas prácticas que han ido pasando por el observatorio durante estos años. Por último, agregar algunas cuestiones técnicas. Es posible la traducción simultánea para un mayor grado de accesibilidad a través de YouTube. Además, la sesión Elsa ya la ha puesto a grabar y será posteriormente compartida y difundida, sobre todo para intentar hacer un poco llegar más, ¿no? este ámbito. Y además, todas las preguntas que queráis hacer serán muy bienvenidas y serán respondidas al final de la sesión. También mi compañera Elsa irá apuntando algunos links de cuestiones relevantes a medida que vayan surgiendo en la conversación. Con todo ello, doy la palabra a mi querida compañera Elsa, que nos va a contar más sobre el observatorio, su finalidad y el valor que tiene y aporta para el sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y bienvenidos a todas y todos. Bueno, me gustaría añadir algunas cosas a complementar un poco todo lo que ha contado Sandra, que ya lo ha contado genial. Comentar que esta es la 5ª edición del Observatorio FiturNext. Llevamos 5 años en los cuales hemos abordado varios retos para hacer de un turismo pues, que sea más regenerativo, más sostenible, que piense más en la comunidad de destino y en cómo puede favorecer no solo, ¿no?, al viajero, sino a todo el entorno y el ecosistema que lo desarrolla y lo implementa. Entonces, siguiendo esto, pues como ha comentado, este año el reto ha sido cómo el turismo puede ayudar a a la revitalización territorial. El primer año, el primer reto que lanzamos abordaba cómo el turismo podía contribuir al desarrollo económico del destino. La siguiente edición estuvo dedicada a la igualdad de género. La tercera, la sociedad, cómo hacerla más accesible a través del turismo. Y la pasada edición estuvo dedicada a cómo el turismo puede contribuir a la regeneración del medio ambiente. Entonces, a partir de aquí, cada año tenemos un stand en la Feria de Fitur, que este año es del 24 al 28, nosotros estaremos hasta el 27. Invitados todos estáis a participar y a aportar y estar allí con nosotros. Y entonces tenemos un programa completo con charlas, presentaciones, mesas de debate con expertos y expertas en turismo regenerativo y sobre todo, ¿no?, con el foco en el reto de cada edición.
y también, ¿no?, compartimos con todos vosotros el informe. Así que nada, solo mencionar también que este año el patrocinador es Enrique Tomás, muy contentos de contar con su colaboración y creo que lo he comentado un poco todo por encima, pero lo doy paso a Paco. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos. Y muchas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes, a Fitur y también, como decía Elsa, a nuestro patrocinador Enrique Tomás. Este, como decían mis compañeras, es el último encuentro antes de Fitur, justo la semana que viene, enfocado en este reto 2024 sobre cómo el turismo puede contribuir a la revitalización de los territorios, esto es la despoblación. Como bien ha dicho Elsa, pues estaremos el 24, desde el 24, el miércoles que viene es la feria, entre los pabellones 6 y 8, y ahí nos podéis encontrar, venid a saludarnos, estaremos encantados. Tenemos un programa que lo compartirán mis compañeras, creo que muy interesante, con muchos expertos y expertas en temas de población. Y bueno, pues ya entrando en el reto, este año pues hemos analizado más de 300 iniciativas, entrevistado a más de 40, se publicaron las ganadoras y finalistas a finales de noviembre, si no voy mal, a principios de diciembre. Si podéis poner el enlace, Elsa o Sandra, genial, y así ya lo pueden ver quien tenga interés. Y hoy contamos con 3 de estas finalistas que además estarán con nosotros en Fitur el viernes 27, con lo cual pues tendremos otra oportunidad de contar con ellas. Comentaros que también desde Idea for Change, que somos los que, digamos, gestionamos el Observatorio Fitur Next para Fitur, pues trabajamos desde hace ya algunos años en temas de despoblación. Empezamos con un proyecto en Argentina, el proyecto Starlight Liberal, llevamos el astroturismo allí, y Starlight fue la Fundación Starlight fue una de las ganadoras de la primera edición de Fitur Next, un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación. Ahora estamos con otro que se llama Experiencias Inclusivas contra la Despoblación Rural, que tiene financiación de la Unión Europea y fondos Next Generation, y también estamos trabajando en 5 territorios de España para ver cómo el turismo realmente puede ser una herramienta para combatir la despoblación. Por lo cual, pues estamos trabajando bastante en estos aspectos de despoblación, y la verdad es que es un tema apasionante, y por eso este año pues, era un reto muy interesante tener. Hoy veremos esta temática, como decía, con estos protagonistas. Contaremos con Ernesto Pastor, de Montañas Vacías, contaremos con Carolina Heredia, de Mama Uma, y contaremos con César del Valle, del Centro Expositivo ROM. Antes quería presentaros solamente unos pequeños datos de por qué es importante este reto, ¿vale? Lo voy a hacer de manera muy rápida para que veáis aquí, algunos datos, ¿vale? Tenemos que en 2018 el 55% de la población mundial vivía en ciudades, y se espera que sea el 70% para 2050, por lo cual siga creciendo ese éxodo de ciudadanos, de personas que se van desde lo rural, aparte del crecimiento, por supuesto, poblacional, pero ese desplazamiento de zonas rurales a grandes urbes. En Europa, menos del 30% de habitantes están en áreas rurales, que representan el 80% del territorio. En América este porcentaje es incluso inferior. En España, el 84% del territorio es residencia de solamente el 15,9% de la población. Esto es la España más vaciada, mientras tenemos pues, que estas grandes urbes consumen el 75% de los recursos y emiten el 80% del carbono, ¿vale? Aquí se habla, una palabra muy interesante que aparece en este informe que publicaremos en los próximos días, de demotanasia, que es esa desaparición lenta y silenciosa de la población de un territorio por este fenómeno, este desplazamiento por diferentes razones, ¿vale? Es una de las cosas que hemos aprendido, muy heterogéneas causas, pero las consecuencias son muy parecidas en esos territorios, porque va mucho más allá de la población. Como vemos aquí, pues empeora la calidad de vida de los habitantes, contribuye al abandono de los cultivos, que esto produce la desertificación y la acidificación de territorios, y con ello pues se lleva al riesgo de incendio y la degradación del medio ambiente. Con lo cual, pues vemos que es un tema que no solamente afecta a los territorios despoblados, sino también a las grandes urbes y también pues al medio ambiente de estos territorios. Con lo cual, pues es un tema muy interesante. Y para ello, como decía, pues hoy tenemos a estos grandes panelistas, a los que saludo de nuevo, Ernesto, Carolina y César. Bienvenidos, bienvenida Carolina, y muchas gracias por estar aquí. Y me gustaría empezar, aparte de que os presentéis, por supuesto, esta mesa con una pregunta relacionada con el reto, ¿no? Este año el reto, como hemos dicho, se titula
¿Cómo puede el turismo contribuir a la revitalización de los territorios? La pregunta era la pregunta como un poco introductoria a la mesa redonda y en este caso la pregunta que comentaba Paco era si realmente creéis que el turismo está contribuyendo a combatir la despoblación. Así que eh, no sé si quién quiere empezar, pero adelante. Lo último que había oído, perdón, a Paco, es que Carolina tomaba la palabra, así que seguimos con la planificación. Muchas gracias, sí, bueno. Bueno, gracias. Mi nombre es Carolina Heredia, soy fundadora de Mama Uma Ecuador. Nosotros somos una operadora de turismo consciente donde hemos promovido muchos viajes desde el 2016 para madres con niños y justamente nosotros cuando aplicamos al reto fue desde estas experiencias que como madre, que como profesional del turismo pude encontrar diferentes brechas y diferentes situaciones en las que yo veo que la migración es evidente desde el lado rural hacia la urbanidad, ¿no? Entonces, a través de estos viajes hemos podido identificar dos problemáticas en la cual a través de estas experiencias enriquecedoras para los niños, tanto urbanos y rurales, pues ha permitido que podamos revitalizar los territorios a través de la cosmovisión andina, a través de volver a la raíz, a lo esencial que es el vínculo con la naturaleza. Y eso ha permitido que varias familias, desde esta gestión, que aproximadamente, bueno, empezamos siendo como 2, 3 familias, después a lo largo ya de estos 8 años hemos convertido casi 200 familias en llevar a destinos muy poco conocidos a través de esas experiencias de un aprendizaje y de poder volver a la memoria ancestral de nuestros pueblos con la infancia y con las madres, ¿no? Creo que ahora se me oye. Sí, Paco. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, pues muchas gracias, Carolina, lo he escuchado todo. Muchas gracias por continuar. Ernesto, si no quieres contar tú, responder un poco, presentarte y responder a esta pregunta, genial. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí con vosotros. Bueno, yo soy Ernesto, soy el creador de Montañas Vacías. Se puede definir así de forma muy rápida como un pequeño experimento unipersonal y sin ningún tipo de presupuesto ni ánimo de lucro ni nada, como digo, como un experimento para intentar demostrar que algo con esas características de humildad y sin ánimo de lucro podía conseguir generar un impacto positivo en un territorio, en este caso a través de posicionar o de ubicar ese territorio alrededor de Teruel en el mapa internacional a la hora de personas que buscan un destino para un viaje en bicicleta. La motivación para todo esto fue, como ya comentaré más adelante, el hartazgo que sentía en los pueblos de aquí alrededor sobre proyectos más grandes que han a lo mejor llevado presupuestos infinitamente mayores con muchísimo dinero detrás, pero no conseguían lo que realmente se proponía, ¿no? Que era mover el tema en los lugares que se estaban deshabitando. Entonces yo desde aquí veía que podía aportar algo, que podía aportar un poco de ilusión o de chispa, intentando aportar ese granito de arena. Y bueno, ya vamos por el 5.º año, esta va a ser la 6ª temporada, la que va a comenzar ahora. Y hasta ahora pues está viendo gente de todo el mundo, el feedback estaba siendo bastante bueno en los pueblos y bueno, la verdad es que seguiremos ahí dando guerra. En cuanto a la pregunta que comentas de si el turismo tiene un papel, en la actualidad yo diría que esto tiene varias capas, ¿no? Si preguntamos en un pueblo relativamente turístico o de un tamaño medio, te van a decir, por supuesto, que sí, que esto funciona genial, que va marchando todo a la perfección. Pero yo creo que tendríamos que centrarnos también un poquito o destinar parte de la energía a esos pueblos en los que tú preguntas y están completamente desanimados y completamente hartos de que nunca llegue nada allí. Entonces, es ahora también un poco la razón de ser de mi proyecto, ¿no? De buscar esos destinos a los que no llega nada y ni nadie y ver si se puede hacer algo con ellos. Entonces, como digo, la respuesta es por capas. Claro, muy, muy interesante eso, que claro, en un sitio donde está funcionando
donde hay turismo, pues es posible y se ve que funciona y demás, pero en otros territorios, bueno, pues, les gustaría atraer, pero bueno, de momento oferta y demanda no casan, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. César, por tu parte. Hola, muy buenas. Y en primer lugar, muchísimas gracias por la iniciativa, por la invitación. Es un tema apasionante. Me presento, yo soy el responsable del Centro RON, el Monasterio de Santa María la Real, que es un pequeño museo, centro que está situado en la localidad palentina de Aguilar de Campo y que a su vez depende de la Fundación Santa María la Real. Esta fundación lleva más de 40 años trabajando con una idea similar a la que proponéis en este foro y con lo que lleváis trabajando. Al final, llevamos trabajando más de 40 años en generar desarrollo a través del patrimonio, generar desarrollo en pequeñas poblaciones, activando territorios, como solemos decir, a través del patrimonio cultural, natural y social, por supuesto, ¿no? Y no voy a ser original en la respuesta al tema, a la pregunta que habéis planteado, porque se la voy a robar a un antiguo presidente que tuvimos en la Fundación hasta el año 2002, que fue un antiguo ministro, Enrique Fuentes Quintana, y que yo creo que clavó un poco con la frase que os comento, esto que tenemos, pero que tenemos que desarrollar. Y ahora un poco hablo sobre ello. Él decía que el patrimonio de antaño son las rentas de Ogaño, es decir, muchos de los sitios donde, por ejemplo, como hablaba Ernesto, la zona de Teruel, son zonas realmente maravillosas con un patrimonio increíble. Es decir, tenemos museos, verdaderos museos al aire libre que son capaces de generar muchísimo interés. O en el sitio donde estamos nosotros asentados, ¿no? En Aguilar de Campo, donde tenemos una concentración muy elevada de arte románico. Pero también es cierto otra cosa, es decir, tenemos la materia prima, sin duda, pero hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Sin trabajo, yo creo que ahí es lo importante, sin profesionalización, sin gente con ideas, con iniciativas, entidades que realmente crean en que el patrimonio puede generar desarrollo, puede generar empleo. Sin ese tipo de visión, será complejo que simplemente porque tú tengas una ermita, un paisaje, lo que sea, realmente maravilloso en tu área, en una pequeña zona despoblada, pueda generar por sí mismo digamos que empleo, trabajo, turismo, etcétera, etcétera. Es decir, por supuesto, tenemos la materia prima, pero es muy importante gente comprometida, con visión y que pues trabaje en ello y que, oye, pues poco a poco pues vaya generando ese desarrollo que genere empleo en esos lugares y genere cada vez más turismo. Exacto, no solamente es poner en valor ese patrimonio, ¿no? Construir producto complejo además que atraiga, no solamente contenerlo, sino traerlo de otra manera. Además añadiría comunicarlo, porque si no llega a la demanda, todo lo que hay pues no se pierde, ¿no? Constrúyelo y vendrán, pues no funciona desgraciadamente, ¿no? Pues muy interesante vuestras aportaciones para empezar a abrir boca, ¿no? Con esta primera pregunta. Me gustaría enfocaros un poco, que nos enfocásemos un poquito, siguiendo con la despoblación, ¿no? En estos factores, y los tres estáis trabajando en zonas que sufren despoblación. ¿Cuáles son para vosotros estos factores clave y desde la heterogeneidad que hemos visto que hay como causa, ¿no? Que explica las causas de este problema? ¿Cuáles son para vosotros los factores clave que explican que muchos territorios lleguen a quedar despoblados? Si quieres empezamos por Ernesto esta vez. Pues para mí lo principal es que estos territorios, como comenta César, les falta argumento. Les falta argumentos para conseguir atraer y ser atractivos, las dos cosas, ¿no? Eso es lo que hace que el largo plazo no suele funcionar. Hay iniciativas o proyectos que nacen con mucha ilusión o que incluso pues eso, consiguen ese primer paso del nacimiento, de traer una familia o traer una persona a vivir a X pueblos, pero veo que cuesta muchísimo trabajo darle argumentos a ese emprendedor, a ese valiente, a esa semillita que ha caído en ese pueblo. Es muy difícil que arraigue. Aquí ya lo he oído más de una vez, ¿no? de grandes expertos en esta zona, que lo difícil es el segundo invierno. El primer invierno se pasa con una motivación, la ilusión, las ganas de cambiar el mundo, pero el segundo invierno te mata, te come, porque al final te das cuenta de la falta de servicios, de la falta de comunicaciones, de todas las dificultades burocráticas, de los pocos apoyos que hay,
de lo mal, entre comillas, repartido que está el mundo, porque es lo que, es lo que te suelen decir. Con lo cual, esa es para mí la principal pega, el principal lastre que hay a la hora de que todo esto pueda levantar el vuelo. Carolina, en vuestro caso, en Latinoamérica, en Ecuador, ¿cuál dirías tú que pueden ser algunas de esas causas que han provocado esa despoblación? Bueno, hay varias. De hecho, siento que la más esencial en la que hemos podido nosotros identificarlas así es como la ruptura de los vínculos con la naturaleza, por ejemplo. Entonces, y después, claro, viene también este tema de la imposición de modelos de educación tradicionales que se han impuesto, por ejemplo, acá a la cosmovisión andina. Entonces, al romper estos vínculos, por ende, se rompe también esta parte de transmisión de conocimientos, ¿no? Y hace que muchos de los jóvenes, al llegar a edades ya de los 18, 19, cuando culminan sus procesos educativos dentro de la comunidad, en estos casos, tienden esta idea como ilusión de que en la ciudad van a encontrar una mejor oportunidad, o también son seducidos por todos estos sistemas tanto industrializados. Entonces, al romperse este vínculo cultural y ellos al salir a la ciudad, por ejemplo, en este caso los jóvenes, hace que dentro de todos esos procesos de valor cultural, donde realmente ahora las comunidades están pidiendo un apoyo muy importante, porque pues ahora en los espacios tenemos gente adultas, abuelos o madres solteras, sosteniendo los emprendimientos turísticos que la mayoría son madres de familia haciendo, pero como ya lo había dicho Ernesto, es una situación en la cual no llegaba nadie, ¿no? Entonces ellos tienen un producto, no hay una demanda adecuada. Entonces, claro, buscan la posibilidad de que en la migración hacia la ciudad más cercana, en la educación, al tener un título que pide como la sociedad, pues se rompen ya los oficios ancestrales, se rompe también la identidad, y eso ha sido como interesante porque también por el otro lado nosotros encontramos que hay muchas familias urbanas con déficit de naturaleza. Entonces ahí vimos que hay una problemática en la ruralidad con esta falta de interés de personas propias de su comunidad, en su propia cultura, pero por el otro lado encontramos que hay madres que quieren criar y reforzar la identidad de sus niños a través de viajes con experiencia. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es como conectar, ¿no?, estas dos partes a través de la maternidad, así sea urbana o rural, donde se han encontrado y han empezado ya a buscar soluciones para que pues pueda haber unas sinergias de conocimientos, ¿no? Entonces, creo que para nosotros es importante darnos cuenta que si volvemos a la raíz, a lo esencial, ¿no?, en esta parte de poder promover el sentir de que somos parte de ese territorio, ¿no? No solo con la mente, no solo con la acción, sino también conectando con la espiritualidad de la naturaleza. Creo que hemos podido equiparar un poquito más estas problemáticas que hemos encontrado, ¿no? Que es la migración, que es el tema de diferencias de educación, la imposición, o que muchas veces otro de los problemas que han hecho que esto sea cada vez más evidente, la despoblación en estos lugares, es que siempre se está hablando desde un solo lugar, ¿no? Y se evita, o sea, y no hay empatía. Entonces, es muy importante también poder conocer las necesidades reales, tanto de los jóvenes, porque es evidente, la tecnología ha hecho que muchas personas pues sigan buscando otras alternativas que ven que dentro de sus localidades no hay. Y el empleo también, la falta de empleo local es una de ellas también. El arma de doble filo que es la tecnología, ¿no? También, ¿no? Se puede servir para esos territorios, pero también puede servir para irse más rápido de ellos. Perfecto. ¿César? Bueno, yo creo que hay dos factores que se solapan. Uno es material, que bueno, es un poco el más evidente, el que todo el mundo pues, tenemos en la cabeza, ¿no? Que son los servicios. Evidentemente, lo primero que no atrae del mundo rural es la falta de servicios, a veces dificultad de conseguir llegar rápido a un hospital, hacer la compra. Bueno, digamos que ese es un problema
bueno, está ahí, es cierto, pero bueno, se puede solucionar de otras maneras y hay soluciones imaginativas para solventar este tipo de problemáticas, ¿no? Aunque, por supuesto, con una mejora de servicios pues sería mucho más interesante la vida en el mundo rural. Pero en este campo yo creo que todavía es más interesante un segundo factor que podríamos decir que es más psicológico, cultural, ¿no? Y es la mala fama que tiene la vida en el campo, o sea, o la vida en el campo, o irte a trabajar, a vivir en un pequeño pueblo. Es como, todavía tenemos como que no has triunfado, como, ¿cómo vas a ir allí a vivir? ¿Cómo que si vas a un pequeño pueblo, si solo mm, tenemos como que si tú quieres prosperar en la vida tienes que ir a una gran ciudad, trabajar en una gran firma o lo que sea, y que irte al mundo rural a trabajar de lo que sea, puede ser desde un proyecto súper intelectual, pero también manual, porque hay mucha gente que de la ciudad está volviendo al mundo rural a, yo qué sé, a trabajar de manera artesanal, porque se encuentran mucho más felices, pero realmente a día de hoy tiene mala fama todavía en la vida en un pueblo. Es muy interesante como para el fin de semana, ¿no? El fin de semana nos vamos todos a andar a la montaña, pero, o a ver lo que sea, pero como que, ¿cómo te vas a ir a vivir, a trabajar a un pequeño pueblo donde no tienes servicios, etcétera, etcétera? Y yo creo que es un error y bueno, digamos que si solventamos, somos capaces de solventar o de ayudar el tema de los servicios, sea un poco más cómodos y más vivir en un pueblo o en una área rural, puede generar mucho interés, mucho bienestar, pero, insisto, creo que se le tendría que mejorar la fama. Es decir, tendría que, digamos, desde el ámbito cultural, como que no es nada devaluado, abandonar el pueblo no es nada, o sea, abandonar, estar en un pueblo no es nada, joder, realmente puede ser algo maravilloso, puedes trabajar casi de las mismas, o puedes tener oportunidades laborales similares a las que puede haber en una ciudad. No digo similares en cuanto a cantidad, sino en cuanto a temática, etcétera, etcétera. Pero realmente sí que es cierto que a una evidente falta de servicios se le une la mala fama. Es decir, una cuestión evidentemente cultural, como que trabajar o vivir en un mundo rural es es devaluado. Pues muy interesante. Me quedo con algunas cosas que habéis dicho, lo de ser atractivos y atraer. No basta con ser atractivo, también hay que buscar cómo atraerlo, que decíamos antes de la comunicación. Hacer atractivos esos segundos inviernos, me gusta mucho, mucho eso, ¿no? El primero es idílico y el segundo ya empieza a sentirse más el frío. El tema de las oportunidades, por supuesto, creo que es uno de los centros de nuestro informe, ¿no? Del tema de la generación de oportunidades como clave, ¿no? Como anclaje. Y los servicios. Habéis comentado algo de tema de soluciones. Os invito a mirar el webinar anterior que tuvimos aquí a la jefa de servicio del Comisionado de Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, que habló de algunas soluciones que habían puesto tema de sanidad, por ejemplo, que cuesta llegar a las ambulancias a algunos territorios. Tenía un helicóptero para temas muy urgentes, poder desplazarlo a una persona enferma a un hospital. Y tema de Internet, donde no había pues, fibra y demás, pues Internet por satélite. Con lo cual, sí que es verdad que algunas soluciones ya se están encontrando. Y la idea que se ofrece aquí es, vamos a replicar. Si es algo que funciona, pues se puede replicar. Es interesante. Y después habéis dicho unas cosas muy interesantes que digamos, unen con la siguiente pregunta. El tema de la fama, la imagen de vivir en un pueblo, la ruptura de vínculos con la naturaleza, a pesar de que somos parte de ese territorio. Y es que una de las respuestas más repetidas durante nuestra investigación para el reto y las diferentes conversaciones que hemos tenido con diferentes iniciativas es la relativa al orgullo o sentimiento de pertenencia favorable de los habitantes de esos espacios rurales y su papel, el papel de este sentimiento de pertenencia, de esta fama en positivo, como ancla para esos territorios. Y empiezo por ti, César, que hablabas justo de eso, ¿no? ¿Cómo se puede reforzar este sentimiento, ya que tú lo has sacado como algo clave? ¿Qué podemos hacer para reforzar este sentimiento? ¿Y crees que contribuye, por ejemplo, el turismo, el tener un sitio que la gente quiere visitar, a reforzar este sentimiento? Yo creo que los mejores embajadores de las zonas despobladas o de la España vaciada, como queramos llamarlo, son los propios habitantes. Realmente es gente orgullosa de sus tradiciones, poblaciones, y lo transmiten con pasión y bueno, realmente
gente fabulosa que tendríamos que utilizar más. A veces la sabiduría popular tendemos a olvidarla, a calificarla como algo gracioso y tal, pero a mí también hay otra que me gusta bastante, y es la de gente que, por ejemplo, yo tengo muchos ejemplos aquí en la zona en la que vivo, de compañeros, porque tengo compañeros que proceden de diferentes lugares, y es la de las opiniones de los nuevos pobladores, de gente que ha venido en busca de oportunidades de otros lugares y que están impresionados. Y yo tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, voy a contar una anécdota curiosa que al final también se define bien, ¿no? Yo tengo una de mis mejores amigas a día de hoy, es una arquitecta italiana, que vino a Aguilar de Campo, Valencia, porque pensaba que le ofrecían un puesto de trabajo en Valencia. Valencia con V y vino a Palencia con P, ¿no? Recuerdo que llegó el 24 de junio con manga corta, venía de Barcelona y tal, y bueno, evidentemente lo primero que tuvo que hacer, más bajar del autobús, es ir a comprarse ropa, ¿no? Porque hacía un frío que pelaba. En fin, pero ella estuvo y bueno, se encontró en un ambiente donde podía desarrollar su carrera profesional, ella arquitecta especialista en restauración, y en ese momento pues, aquí se estaba llevando a cabo un proyecto muy grande de restauración, y cuando se acabó ese proyecto, 5 o 6 años después, fue a trabajar a la Universidad de Salamanca, pero volvió porque encontró su lugar, porque era un lugar interesante. O sea, ella encontró su sitio, y no solo ella, a veces puede ser una persona que, bueno, evidentemente pasa bastante gente, es decir, porque, bueno, más o menos era una zona en la que, a pesar de no tener excesivos servicios, no los tenías relativamente lejos, pero la calidad de vida que se encontró era impresionante, porque, bueno, digamos, ella decía que estaba en 5 minutos en la naturaleza, tenía todo lo que tenía a mano, estaba en un sitio realmente muy interesante. Y esas opiniones a veces de gente que ha venido y que no es gente extravagante, era gente normal, un arquitecto que se dedica a la restauración y tal, y que ha montado una familia en un lugar, pero sin ella buscarlo, sin ser ni siquiera una pro mundo rural, ¿no? Simplemente vino y vio que a veces pues está en el mundo rural y ha venido a la ciudad italiana, venía de Ragusa, era un sitio que podía cumplir de sobra sus expectativas, es decir, que tenía todo a mano. Y también viniendo de una ciudad como Barcelona, dice, bueno, es que yo traigo a trabajar 1 minuto, en Barcelona tardaba 1 hora. Es decir, que encontró muchas de esas bonanzas que también son que el mundo rural parece como muy bonito, pero todos son problemas, pero realmente también hay muchas virtudes, muchas ventajas, y a veces se pone más el foco en la problemática de servicios y tal, pero muy poco en las virtudes que tiene vivir en un espacio como este, en oportunidades, en calidad de vida, etcétera, etcétera. Y es importante que la gente de aquí, la que lleva toda la vida, cuente su experiencia, pero yo también creo que es importante que la gente que ha venido de realidades muy diferentes también cuente su visión. Perfecto. Carolina. Bueno, concuerdo mucho con César. Creo que aquí pues en nuestros territorios había 2 situaciones. La primera es que cuando queríamos implementar ya nosotros los diseños, la ruta, llegábamos a la última artesana, a la última cosechadora de agave, a la última jinete, ¿no? Y todas eran mujeres, madres de familia. Entonces, resulta que después de hacer las conversaciones, ¿no? Con ellas, de entender su problemática, había una vital necesidad de que esto no se pierda. Tenían mucho miedo de que esto se pierda con el pasar del tiempo por la falta de interés de sus propias familias o comunidades. Entonces, y por el otro lado, como les comentaba, están las madres que se dieron cuenta que en la ciudad los niños estaban teniendo trastornos por déficit de naturaleza, por altas dosis de tecnología. Entonces, en el momento en el que nosotros hacemos estas inmersiones, damos la vuelta a este pensamiento de que en el campo, sí es verdad, las situaciones no pueden ser tan cómodas en temas servicios, pero se dieron cuenta de que a través de esa experiencia, de esa incomodidad para las visitantes en este caso, iba teniendo sentido cuando ya lo conectábamos con un propósito, ¿no? Entonces, al inicio, ir para estas áreas, para estos territorios, la comunidad
trabajan en otro ritmo, ¿no? Se ralentizan los procesos. Entonces, y eso implicaba que los niños primeros ya empezaban a desconectarse de lo tecnológico y a conectarse de manera más lenta con la dinámica de la localidad, ¿no? De la comunidad. Y en eso también nos pareció muy valioso traer a estas acciones los relatos de los abuelos y las abuelas de la comunidad, ¿no? Entonces, hacer estas inmersiones intergeneracionales, digámoslo de alguna manera, les aportaba valor y les empoderaba a los abuelos que en algún momento pensaban que esto ya estaba olvidado. Y en los niños nuevamente recuperaban, porque en las ciudades muchas veces son monofamilias o muchos ya no tienen esta relación cercana con los abuelitos, ¿sabes? Entonces, el hacer estas sinergias y también con las madres urbanas y madres rurales en diferentes situaciones en las que se iban encontrando, empezaron a generarse espacios de empatía. Entonces, la empatía viene a darse en este momento donde también los niños no pueden, no pueden cuidar algo que no se sienten parte. Entonces, o igual los adultos, no podemos aportar un ejemplo al reciclaje en las aulas aprendido de una manera muy sistemática a cuando te das cuenta que hay que cuidar el agua o que te das cuenta de que es súper valioso la historia y también todo lo que abarca en el legado cultural a través de la experiencia. Entonces ellos empezaron a comprender de una manera muy vivencial la importancia de que estos saberes se mantengan y se trasciendan en el tiempo porque aportaban al cuidado de la naturaleza, al cuidado de la mujer, al cuidado de la infancia, ¿no? Entonces, a que nosotros hayamos podido, como en algún punto yo creo que todos los ingredientes ya estaban aquí y nosotros nada más hemos hecho conectar a través de actividades que nos permitan tener estos resultados con empatía, con el tema de poder reconocer que sí es verdad, los servicios básicos en muchas localidades son precarios todavía en nuestros territorios, pero se puede equilibrar con las experiencias en las que ellos encuentran con la naturaleza, entonces la calidad de vida, del aire, del agua, de la alimentación orgánica, también equilibraban estas incomodidades. Y como vimos que había mucha incomodidad en estos sentidos de los servicios, en especial en los baños, por ejemplo, nosotros empezamos con ellos a trabajar prácticas de permacultura. Para los niños urbanos era novedad los baños secos, ¿no? Entonces, y para las personas locales era otra novedad entender que nosotros podemos crear abonos para la agricultura. Entonces, fueron así como que intercambiándose conocimientos que nos han dado y nos han permitido darle la vuelta a estos pensamientos de que en la ciudad o en el campo la vida no es diferente, sino que pudimos encontrar que cuando somos madres queremos para los hijos lo mismo, sea en la ciudad o sea en la ruralidad, su bienestar. Y el bienestar no solo es una educación, sino también el desarrollo del ser humano a través de estas conexiones, de recuperar ese vínculo con la naturaleza, con los adultos, ¿no? Y poner esto en valor. Entonces creo que el momento de hablar de pertenencia es esto, de revitalizar, de llegar a ver y esto ha sido un proceso de 8 años, ¿no? De tener paciencia y perseverancia para comprender que de por sí reparar el vínculo está en que nosotros podamos sostener también los espacios en el tiempo. Y para mí eso es hacer este sentido de pertenencia, ¿no? Que pues en algún punto ellos, cuando llegó esta crisis de los paros y los movimientos indígenas en el Ecuador en el 2016, las familias que ya habían viajado a las comunidades ancestrales ya tenían otra manera, ya se interesaban, ya conocían cuál era realmente la importancia y el reclamo a que otras personas ajenas a ello podían tener otros diferentes pensamientos, ¿no? Que no eran correctos en ese entonces. Entonces, lo bonito de todo esto ha sido trabajar en la intergeneracionalidad de estos encuentros y creo que brindar esos espacios ha podido que pueda el territorio conocerse y que pues los viajes puedan tener un propósito real. Perfecto, Carolina. Muchas gracias. Ernesto, por tu parte. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Carolina. Al final, el poder involucrar a diferentes generaciones, tanto a los que han vivido en el pueblo toda la vida como los que han llegado más recientemente, como decía César. Para mí, la palabra más importante, la palabra clave es ilusión, ¿no? Porque al final yo he ido sintiendo que, como he comentado en la presentación,
sentía un hartazgo, sentía ese abandono en la gente que está en los pueblos, sentía que no les llegan esos grandes proyectos que se están gestando en las capitales, o esos grandes presupuestos, o esos programas europeos. Y dicen, si aquí seguimos igual. Y eso, aparte de no estar recibiendo nada, tiene una realimentación negativa, que es que encima se sienten cada vez peor y más abandonados, con lo cual para mí todo proyecto o toda idea que vaya encaminada a regenerar esa ilusión es tremendamente importante. Y en ese sentido, creo que ese concepto de microproyecto, de cercanía, que ahora estoy viendo mucho en este ámbito mío, que estoy viendo a base de la replicación de proyectos como el mío en otros lugares, es algo que está involucrando mucho a la gente local, porque están viendo que algo que ha salido de la cabeza de un loco, que no tiene ningún tipo de ambición, ni presupuesto, ni nada más que un profundo amor hacia el territorio, está teniendo un efecto pequeño, pero ni más que el efecto real económico en millones de euros o en miles de visitantes, que esta gente en estos pueblos está hartísima de esos datos, de mil millones de recursos, o sea, de impacto económico en el territorio, no sé cuántos mil visitantes por día. ¿Y aquí qué? Si aquí no tenemos nada de eso. Lo que necesitan es chispa, sentir que algo funciona, aunque sea poquito, aunque vean a 3 personas tomando un café en el bar, aunque vean que mañana hay 2 que se alojan en el pequeño alojamiento, que hay 3 que compran un paquete de magdalenas artesanas de la panadería. Eso está haciendo que la gente del pueblo esté teniendo una inercia muy diferente a lo que venían sintiendo. Y eso lo que hace es que se involucren, que quieran tomar parte de eso. Ven transparencia, ven independencia, ven pureza en ese tipo de proyectos, por eso creo que son tan importantes, ¿no? Porque pongo también ejemplos. He visto viajeros de la otra parte del mundo, ¿no? Estadounidenses o canadienses o asiáticos, que han tenido algún problema en algún pueblo que estaban a hora y media de la ciudad más cercana, y el paisano del pueblo ha cogido su coche, se ha llevado a Teruel o a Cuenca o a Soria, ha aprovechado, ha hecho la compra y se ha vuelto para el pueblo. Y no les ha cobrado, ni les ha pedido nada a cambio, ni nada, simplemente ha aportado que si alguien ha cruzado el planeta para visitar su pueblo, pues se sienten agradecidos de que hayan pasado por allí, ¿no? O, por ejemplo, la red que se está creando ahora de puntos de asistencia, con herramientas, con recambios, con cositas que los viajeros puedan necesitar. Lo inicié yo creándolos con pequeñas donaciones que hacían los propios viajeros para que puedan tener un punto de asistencia, pero estoy viendo que en muchos de los pueblos ya los propios propietarios de esos negocios, esas casitas o de esos bares o de esos alojamientos que tienen ese punto de asistencia ya lo mantienen ellos mismos, o que hay otros que lo crean por su cuenta manteniéndolo ellos mismos porque están viendo que quieren aportar, que quieren que se mejore la experiencia de ese viajero que, como digo, había cruzado el planeta para visitar ese pueblo que antes no había tenido la visita de ningún otro turista, ¿no? Entonces, como digo, creo que la existencia de microproyectos de cercanía tiene un efecto completamente brutal en estos entornos que tanto necesitan, sobre todo en contraprestación a esos megaproyectos o megapresupuestos que vienen de lejos. Perfecto, me quedo con varias cosas que habéis dicho. Sabiduría popular, infrautilizada, además se ha repetido. Temas de inmersión intergeneracional, que había dicho Carolina. Sentirse parte del territorio para aplicar la empatía, lo necesario que es. Y herramienta para sentirse parte, pues estos proyectos colectivos, ¿no? Que ayuden al territorio y a esas personas que se sientan parte, con lo cual, muy interesante. Vemos cómo se van juntando un poquito los puntos, ¿no? Y de hecho, pues aquí lo que quería es profundizar un poquito más, llegado a este momento, ¿no? El principal impacto, uno, para que nos dé tiempo a hablar de más temas, ¿no? Que han tenido vuestros proyectos en los territorios donde trabajáis, donde se han puesto en marcha. ¿Cuál diríais, empezó por ti, César, que es el principal, por centrarnos en uno, impacto que ha tenido? ¿Cuál destacarías tú? No sé si, creo que no te oigo. César, ¿estás muteado? Perdón, sí, estaba... Parto un poco de lo que ha dicho
lo que ha hecho Ernesto, ¿no? Que una de las cosas importantes que desde la propia Fundación Santa María la Real, desde el Monasterio la Real de Aguilar de Campo, se ha trabajado en dos líneas. Primero, en generar empleo, o sea, de la restauración de un monasterio que estaba caído, pues hoy en día en Aguilar estamos trabajando más de 80 personas en diferentes campos de la cultura, el patrimonio, la naturaleza o el aspecto social. Bueno, eso es interesante, es decir, que se haya generado del patrimonio empleo, importante, sobre todo en principio de un recurso muy concreto que era el arte románico, pero también la concienciación social, es decir, la concienciación de la propia gente del territorio de lo que tiene. Y eso ha sido muy importante, que la gente se crea realmente lo que tiene para que sean los principales embajadores. Y eso ha sido un trabajo arduo, ¿no? Insisto, oyendo a Ernesto, creo que incluso lo conté a vosotros en la entrevista, yo vuelvo a contar una anécdota que a mí me marcó profundamente, ¿no? Para entender cómo lo que estábamos haciendo, en este caso con la restauración de muchas iglesias románicas que había en nuestro entorno, había servido para algo, había sido importante no para el patrimonio en general, sino para la propia gente del lugar, ¿no? Y bueno, vuelvo a contarla, nada, es un par de minutos. Cuando yo empecé a trabajar en un proyecto que era la restauración integral de varias iglesias románicas del entorno de Aguilar de Campo, ¿no? Bueno, pues fuimos a trabajar en una iglesia de un pueblo en la que, pues en el alcalde ya nos conocía, porque mis compañeros habían ido en el año 80 y muchos a ese pueblo a restaurar la iglesia y como había una zona de interés arqueológico, le habían sugerido al alcalde que por qué no hacía una excavación alrededor de esa iglesia para encontrar los orígenes de un monasterio que había estado ahí colocado, ¿no? Y que el alcalde le respondió todo escandalizado que cómo van a levantar ese asfalto que acaban de poner hace 5 o 6 años, donde por supuesto el panadero va a su panadería que está a unos 200 metros más arriba y tal. Y evidentemente, pues en el año 80 y tantos no se hizo nada, porque al final la iglesia, pues bueno, era un edificio que estaba ahí donde la gente, pues evidentemente era importante porque iba a realizar los oficios espirituales. Bueno, pues digamos que volvimos a ese pueblo en el año 2006 y volvimos a hablar con el mismo, casualmente era el mismo alcalde, y oye, le dijimos que queríamos restaurar la iglesia y no sé qué, pero solo restaurar la iglesia, no hablamos en ningún momento de hacer una intervención arqueológica porque ya habíamos salido, mis compañeros habían salido escaldados en aquel momento, o sea, en los años 80. Pero rápidamente el alcalde nos dijo, oye, hace unos cuantos años tus compañeros me dijeron que aquí había algo muy interesante aquí debajo y tal, y oye, ¿no tendréis una partida económica para, para poder sacarlo a la luz y que lo veamos? Y evidentemente la respuesta fue nuestra, pues, ¿qué va a pasar con el panadero que tiene que coger esta calle para arriba? Y dice, hombre, el panadero tiene espacio de sobra para pasar. Y ya, pues, un poco la broma, ¿no? Dice, ¿qué le ha pasado al panadero para que ahora pueda pasar y antes no? Dice, mira, os voy a contar lo que realmente ha pasado. Dice, evidentemente hace 10 o 12 años yo pensaba que la iglesia era el sitio para rezar y que no tenía ningún otro valor que ser un edificio, pues eso, para rezar. Pero desde hace 10, 15 años lo que estoy viendo es que viene más gente a ver la iglesia. Mantenemos el bar, ¿eh? En todos los pueblos de alrededor han cerrado el bar. Aquí se mantiene el bar. O sea, el panadero me ha dicho que está vendiendo alguna parra de pan más. Y tenemos 2 casas rurales. Y yo creo que la iglesia tiene que ver. Aparte, joder, es muy bonita. Es decir, ¿qué es lo que se había dado cuenta? Que tiene un edificio de mucho valor y que el patrimonio le estaba generando desarrollo. Cuando hablamos de patrimonio cultural o cultura natural o social como generador de desarrollo, pensamos que puede generar 2.000 puestos de trabajo. A veces es una locura, eso es irreal, evidentemente. Pero sí que ha generado esa pequeña iglesia que es maravillosa, que, por ejemplo, al bar, además de los parroquianos locales del pueblo, pues te vayan turistas, que se tomen una cerveza, un café, lo que sea, que el panadero, además de servir al pueblo y al pueblo de alrededor, pues sirva empanadas y un pan maravilloso que la gente lo recuerda casi más con más interés que la propia iglesia y que pues ese pueblo pues tiene cierta vidilla. Y yo creo que eso es algo bastante interesante, es decir,
que desde lo que llevamos trabajando se ha conseguido de que gente pues, que nos gusta el mundo rural, que tenemos unas inquietudes, pues podamos trabajar de ello, pero sobre todo que la propia gente local sea o vaya siendo cada vez más consciente del valor que lo tiene. Y como hablábamos antes, los verdaderos embajadores de la población es esa gente. Si la gente sabe el valor que tienen las cosas, lo quiere porque es lo suyo, van a venderlo de manera excepcional. Y si les ayudamos entre todos un poquito, conseguimos más servicios, pues podremos conseguir que poco a poco esas poblaciones, en vez de ir muriendo, que es lo que está pasando, vayan creciendo. Perfecto, César, muchas gracias. Por temas de tiempo, de manera más breve, por favor, Ernesto, principal impacto que habéis tenido allí, en los territorios donde operáis. De forma muy breve, la palabra clave, de nuevo, es la adaptación, la adaptabilidad. Negocios que han sabido ver la oportunidad, y pongo también un par de ejemplos rápidos. Un pueblo que no tenía ningún tipo de alojamiento, el bar estaba cansado de decir 50 veces que no había ningún alojamiento en el pueblo cuando los viajeros le preguntaban dónde podían pasar esa noche. ¿Qué pasa? La parte de arriba del bar estaba diáfana, entonces decidió arreglar esa planta para ofrecer él mismo un alojamiento. Otros pueblos que tenían una casa rural, de estas de alquiler completo, para familias, para vacaciones, para fines de semana y tal, de nuevo se hartó de decir que no a ciclistas porque no alquilaba una sola habitación, una sola cama. ¿Qué hizo? Obra, partir la casa rural, hacer 3 o 4 apartamentos y ofrecer ese alojamiento para pueblos. Casos como estos hay unos cuantos que muestran que la gente está deseosa de captar ese recurso y adaptar su forma de vida a ese nuevo recurso, simplemente. Perfecto. Seguimos acumulando. Carolina. Sí, bueno, brevemente comentarles que dentro de esa problemática nosotros nos surgió cómo involucramos a la rehabilitación del territorio a los jóvenes, cómo captamos esa atención. Entonces fue a través de la danza que nosotros pudimos traer a 15 muchachos a cautivar ese interés nuevamente por la cultura. Entonces fue muy bonito porque empezamos con 3, 4 personas, después fueron 10, después a la final fueron 15 jóvenes de la comunidad que pues empezaron a conocer más de su cultura dentro del movimiento del arte, ¿no? Y fue muy interesante porque para poder hacer estas presentaciones ya al público, a las personas que visitaban ya el destino, ellos no tenían vestimentas, entonces nos tocó ir a pedir a los abuelos, a las abuelas, y aquí se trae ya la memoria porque las abuelas venían contando la historia de prendas que fue para mí súper alucinante encontrar vestimentas de más de 100, 150 años que ya estaban perdidas, entonces fue parte como de empoderamiento también de la danza, aparte a todas las personas de la comunidad les llamó mucho la atención el trabajar a partir de la danza, del baile, porque creo que esa es una de las partes que más les ha llegado a conectar, y cuando fuimos con las personas visitantes, en este caso los niños, era la primera vez que escuchaban o que veían estos trajes tan coloridos, texturas que daba espacio para poder conectar el aprendizaje con las familias, ¿no? Entonces creo que también eso fue alguna de estas iniciativas que hemos podido tener más impacto. Y después de eso, ya tener en autonomía, pudieron ellos en el Centro Cultural autogestionarse y después tuvimos de todos estos 15 jóvenes, 10, digamos, más o menos, tuvieron que salir a seguir la universidad, de las cuales nos quedamos con 4 familias, de las cuales hoy por hoy han podido gestionar sus propios emprendimientos, incluso ya han podido patentar, digamos, los alimentos de una manera mucho más limpia, tener más permisos, incluso para que la vía del turismo comunitario también sea reconocida de manera legal. Perfecto. Pues aquí vemos que tenemos tema de empleo, ¿no? Directo e indirecto. Gracias a la adaptación de negocios que ven esas oportunidades y generan también, a su vez, ese efecto multiplicador del turismo, pues tenemos ese bar, se crea ese alojamiento que atrae más gente, que además esos turistas requieren otros servicios, que genera otras oportunidades de emprendimiento, que requiere más empleo y demás, y tenemos ese efecto multiplicador. Tenemos también el tema de la restauración patrimonial, ¿no? Que comentaba César, que además también pues atrae más gente y lleva a lo primero, ¿no? A, bueno, pues que requieren servicios, que estos servicios requieren mano de obra para poder darlo de manera eficiente. Y después, también interesante lo que comentaba Carolina, ¿no? Como un factor un poquito más diferenciado, pero igualmente interesante, involucrar a jóvenes a través de la cultura, en este caso la danza.
¿no? Que también pues estos jóvenes pues dinamicen, que sabemos que es el futuro de esos territorios, los jóvenes, o sea, es claramente, ¿no? Con lo cual es una manera también de atraer. Y nos quedan exactamente 3 minutos y poco, y quería dejaros 1 minuto a cada uno para una reflexión final. Se la hemos pasado hablando de lo interesante que ha sido todo lo que habéis comentado. 1 minuto cada uno, si quieres, Ernesto, empezamos por ti, para una reflexión final sobre todo lo que hemos comentado. Para mí, será de menos de 1 minuto, subrayar la importancia de proyectos semilla. Sé que los he llamado también antes microproyectos de cercanía, pero también me gusta la denominación de proyectos semilla, que puedan implantar esa ilusión, esa ilusión que rompa la inercia del hartazgo que se percibe en los pueblos. Son proyectos sencillos, son proyectos pequeñitos, son proyectos fáciles y, como muy bien sabéis vosotros, son proyectos muy replicables, perdón, en otros lugares, en otros territorios. César. Condensar es complicado, pero si hubiese que elegir una palabra, y voy a intentar decir una palabra, un par de palabras, sería apoyo y creatividad. Apoyo en cuanto a... Sí que necesitamos quizá el apoyo de las autoridades, etcétera, etcétera, y creatividad porque al final yo creo que en un sitio, en un mundo difícil, tenemos que ser un poco más, o sea, tenemos que tener ese afán de creatividad, de sorprender, para que podamos atraer. Muy bien, muy interesante. O sea, tenemos tema de emprendimiento. No sé, Carolina, si quieres añadir algo más a estas palabras también que comentaba César. Sí, bueno, creo que lo más valioso de todo esto siempre será volver a la raíz, ¿no? Y para nosotros ha sido muy valioso poder traer todos estos encuentros intergeneracionales. Entonces, tal vez en la simpleza también hay una gran medicina, decimos nosotros, para poder reparar estos vínculos y poder generar no solo empleo, sino conciencia también en los destinos. Emprendimiento, conciencia, apoyo, ¿no? Del tema que ha dicho César, muy interesante, el tema de las administraciones públicas. Pues bueno, pues nada, simplemente agradeceros vuestros testimonios. Además, vosotros que estáis trabajando en las trincheras, ¿no? Allí en el territorio despoblado, ayudando directamente, viendo esta realidad que nosotros pues hemos conocido estudiando, analizando, entrevistando y demás. Vamos a seguir, y esto es para todos los asistentes, hablando de esto durante Fitur, y la verdad es que van a ser 4 días intensos de hablar con diferentes expertos y expertas sobre todo esto de la despoblación, diferentes sitios, las diferentes causas, los diferentes impactos. Con lo cual, pues bueno, quiero agradeceros a todos vuestra participación, vuestra presencia y nada, simplemente pues deciros que nos vemos en Fitur la semana que viene, que parece mentira, pero hoy es miércoles, el miércoles que viene ya estamos allí, a esta hora ya habremos terminado la primera jornada, así que muchas ganas de veros a todos en persona, los que podamos veros, los que de los asistentes, los que estabais aquí pasados, pabellones, entre los pabellones 6 y 8, estaremos ahí en el stand Fitur Next todos los días. Ahí tenéis el programa que ha puesto mi compañera Sandra. Agradecer a mis compañeras también su participación y apoyo y a todo el equipo de Ideas for Change, a Fitur, a Enrique Tomás y nada, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y un placer.